Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo salvajemente, como si hubiera corrido un maratón. La oscuridad envolvió todo a mi alrededor y el aire se llenó de un olor húmedo y terroso. Intenté moverme, pero mi cuerpo se sentía paralizado, como si estuviera atrapado en una profunda pesadilla. El dolor agudo en mi pierna me hizo jadear. Era como si una roca pesada se hubiera posado encima de mí. Concentrándome, traté de abrir los ojos. La niebla de la mañana comenzó a disiparse, revelando contornos confusos que parecían moverse. El frío del bosque se filtró hasta mis huesos y, cuando mi visión se ajustó, me di cuenta de que no estaba solo. Una manada de lobos se acercó lentamente, sus ojos brillando como pequeñas linternas en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí y lo único que pude hacer fue enfrentarme a aquellas majestuosas y aterradoras criaturas. No, 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 murmuré para mis adentros, con la voz temblorosa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo terminé aquí? Los recuerdos estaban fragmentados. En el fondo de mi mente aparecieron destellos de una fiesta ruidosa, caras desconocidas bailando bajo luces intermitentes. Una risa resonó, pero no pude identificar a quién pertenecía. Entonces todo se oscureció, como si se hubiera corrido una cortina, dejándome en este lugar oscuro. Los lobos continuaron acercándose, sus pasos silenciosos apenas rompían la tranquilidad del bosque. Uno de ellos, el más grande, se detuvo frente a mí. Su pelaje era espeso y oscuro, y sus ojos, profundos e inteligentes, parecían penetrar mi alma. Intenté gritar, pero mi voz no salía. ¿Qué quieres de mí?, pensé, una pregunta sin respuesta flotando en el aire. Desesperadamente, traté de recordar lo último que había hecho antes de despertar allí. La fiesta, la música, la bebida, las palabras flotaban en mi mente, sin formar un significado coherente. Me envolvió un frío intenso, no solo por el clima, sino por la sensación de que algo andaba muy mal. La mirada del lobo me hizo sentir como si me estuvieran evaluando, como si estuviera tratando de descifrar la esencia de quién soy. «Por favor», rogué en silencio, la desesperación creciendo dentro de mí. «Déjame ir». «No pertenezco aquí». Los lobos continuaron avanzando, pero algo en sus movimientos era diferente. No eran solo depredadores, había una extraña sincronía entre ellos, como si fueran partes de un solo organismo. La presencia del lobo más grande parecía dominar la escena, y mientras los demás se movían, él permanecía estático, observando. Sentí un temblor en la tierra debajo de mí y con un esfuerzo sobrenatural logré mover mis dedos. Una ola de esperanza me golpeó, como si la vida regresara lentamente a mi cuerpo. «Eso es real. Puedo moverme», pensé, luchando contra la parálisis que aún me retenía. «Vamos, Javier», me susurré a mí mismo, y la voz finalmente regresó. «Puede. Tienes que lograrlo». Pero el dolor en su pierna era agonizante y cada movimiento requería un esfuerzo monumental. Los lobos continuaron acercándose y la distancia entre nosotros disminuyó. El pánico se apoderó de mí nuevamente. «No». «Mantente alejado», grité, pero el sonido salió como un leve susurro, casi como un gemido. La realidad a mi alrededor comenzó a distorsionarse y el bosque, con su espesa niebla, parecía estar vivo, casi respirando a mi alrededor. Estaba perdida, rodeada de sombras, y mientras intentaba entender lo que estaba pasando, me di cuenta de que la lucha por la supervivencia había comenzado. Ese lobo, con sus ojos penetrantes, seguía mirándome, y la sensación de que sabía más que yo aumentaba a cada segundo. ¿Qué haría falta para escapar? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Las preguntas resonaban en mi mente, pero las respuestas estaban fuera de mi alcance. El silencio del bosque era ensordecedor y el único sonido que podía escuchar era el latido frenético de mi corazón. Los aullidos de los lobos resonaban por el bosque, una sinfonía de terror que resonaba en mi mente, como si cada nota fuera un recordatorio brutal de la situación en la que me encontraba. Estaba rodeada, paralizada, incapaz de gritar ni moverme. Lo único que podía hacer era mirar, con los ojos muy abiertos, como los animales se acercaban lentamente. El miedo se asentó en mi pecho como una piedra pesada y una ola de desesperación amenazó con engullirme. ¿Por qué está pasando esto?, me pregunté, tratando de conectar los puntos entre los confusos destellos de una fiesta y la sombría realidad frente a mí.
Me mordí el labio inferior, sintiendo el sabor metálico de la sangre. El dolor en mi pierna me recordó que todavía estaba viva, que todavía existía una posibilidad de escapar de esta situación. Con un esfuerzo sobrenatural, comencé a mover los dedos. Era como si cada movimiento fuera un desafío en sí mismo. La sensación de poder mover un poco las yemas de mis dedos me trajo una ola de esperanza y determinación. Si puedo mover las manos, tal vez pueda levantarme, pensé, mientras la adrenalina corría por mis venas. Me concentré en respirar, tratando de calmar mi mente que estaba a punto de colapsar. Miré a mi alrededor y noté que los lobos, aunque estaban cerca, parecían vacilar. Se movían en un patrón casi ritual, como si estuvieran evaluando no solo mi cuerpo, sino también mi esencia. Uno de ellos se destacaba de los demás, un lobo más grande y con pelaje más denso. Sus ojos brillaban con una inteligencia que parecía ir más allá del instinto animal. Había algo en esa mirada que me hizo sentir expuesta, como si estuviera desnuda ante un juez despiadado. «Por favor, no me hagas daño», murmuré, mi voz apenas era más que un susurro. El lobo más grande se detuvo y por un breve momento sentí que realmente entendía lo que estaba pasando. No parecía un depredador hambriento, sino más bien una entidad que observaba y evaluaba mi vulnerabilidad. «¿Usted puede ayudarme?». La pregunta escapó de mis labios sin que pudiera controlarla. Pero el animal solo movió levemente la cabeza, como respondiendo a una pregunta que yo no le había hecho. Con renovada determinación, comencé a moverme lentamente, usando los músculos que finalmente respondían a mi orden. Cada centímetro ganado se sentía como una victoria y me preguntaba si los lobos notarían mi esfuerzo. Estaba tan concentrado en escapar que casi no noté el aullido que se intensificó, una llamada que parecía resonar en lo profundo del bosque. El lobo más grande dio un paso adelante y me encontré nuevamente paralizado, no por el miedo sino por la curiosidad. «¿Qué quieres de mí?», pensé, mirando a los ojos del animal. Se acercó y pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Era como si hubiera una conexión inexplicable entre nosotros, como si él supiera algo que yo aún no entendía. «Eres diferente», susurré, más para mí que para él. La imagen de la fiesta volvió a atormentar mi mente, caras sonrientes y vasos alzados para brindar. Pero ahora, ese paisaje se mezcló con la cruda realidad del bosque, y la conexión entre mi pasado y mi presente se volvió cada vez más clara. El lobo ladeó la cabeza y por un momento quise creer que me estaba desafiando a comprender. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Por qué estaba atrapado en esta pesadilla? Los otros lobos, que antes parecían amenazadores, ahora estaban en un segundo plano, como esperando la decisión del que destacaba. Si puedo levantarme, tal vez pueda descubrirlo, pensé, mientras la esperanza volvía a encenderse dentro de mí. Luego, con un esfuerzo concentrado, empujé mi cuerpo hacia atrás, tratando de alejarme del grupo. Cada movimiento era una lucha contra el dolor y el miedo, pero la determinación era más fuerte. «No me rendiré», me repetí a mí mismo, mientras el aullido resonaba en el bosque, un canto de guerra que me desafiaba a luchar por mi vida. Logré arrastrarme hacia atrás, con el corazón acelerado y la adrenalina bombeando por cada fibra de mi ser. El suelo del bosque era irregular, cubierto de hojas secas y ramas rotas, y cada movimiento parecía un esfuerzo sobrehumano. Los lobos, antes tan cerca, ahora se retiraron un poco, pero la sensación de que me estaban observando no desapareció. Los altos árboles que me rodeaban parecían inclinarse hacia mí, como si fueran testigos silenciosos de mi desesperación. «Por favor, no te acerques más», murmuré para mis adentros, mi voz apenas era más que un susurro en medio del silencio opresivo del bosque. El eco de mis propios pensamientos resonó en mi oído, confundiéndome. Tuve que encontrar una manera de escapar, pero la densa niebla que rodeaba el claro me dejó desorientado. ¿Cuál era ese lugar? ¿Por qué estaba aquí? Las preguntas se arremolinaban en mi mente como un torbellino, sin respuestas a la vista. Finalmente, vi un claro más adelante. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un mosaico de sombras y luces en el suelo. Una vez allí, mi cuerpo pareció relajarse un poco, como si la presión de ese espacio oscuro y opresivo se estuviera disipando. Me volví para mirar a los lobos nuevamente, pero ellos retrocedieron manteniendo una distancia respetuosa. Uno de ellos, el más grande, mantenía su mirada fija en mí, sus ojos brillaban como dos faros en la noche.
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero también una extraña sensación de que él sabía algo que yo no. Todavía estoy aquí, pensé, tratando de convencerme de que no estaba solo. No me voy a rendir. Cuando mi respiración comenzó a estabilizarse, algo me llamó la atención en el suelo. Era un collar que brillaba a la luz del sol. Cuando lo levanté, mi corazón se detuvo. Era el collar de mi hermana, un objeto que no había visto en años. Recordé cuando lo usó en una fiesta de cumpleaños, riendo y bailando, mientras yo la observaba desde lejos, admirando su alegría. Y entonces, como un balde de agua fría, me golpeó el inquietante recuerdo que siguió. ¿Por qué está esto aquí? Murmuré, mi voz temblaba. El collar era más que una joya, era el símbolo de un evento que estaba tratando de olvidar. Un accidente, una pérdida que nos separó. Su sonrisa desapareció en un abrir y cerrar de ojos y me sentí incapaz de hacer nada. ¿Javier? Una voz familiar resonó en mi mente, mezclándose con los distantes aullidos de los lobos. Tienes que afrontar esto. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero el claro estaba vacío excepto por los lobos que ahora observaban en silencio. Sentí que esperaban algo de mí, como si supieran que tenía que tomar una decisión. El lobo más grande, el que me había estado observando tan fijamente, dio un paso adelante y algo en sus ojos hizo que mi corazón volviera a acelerarse. Era como si me estuviera pidiendo que recordara, que enfrentara los fantasmas de mi pasado. No puedo hacer esto, dije, con la voz temblorosa. No puedo lidiar con esto ahora. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que no había otra opción. El bosque, con sus sombras y misterios, se estaba convirtiendo en un reflejo de mis propios miedos. Y mientras sostenía el collar de mi hermana, me di cuenta de que necesitaba enfrentar no solo a los lobos, sino también al dolor que había enterrado tan profundamente dentro de mí. Si escapo, murmuré, ¿podré finalmente dejarla ir? El lobo ladeó la cabeza, como animándome a continuar. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Con una última mirada al collar, me hice una promesa. No huiría más. La fresca brisa del bosque acarició mi rostro mientras miraba el collar en mi mano, mi corazón se aceleraba y mi mente se llenaba de confusión. El metal frío y delicado, con un colgante en forma de corazón, pertenecía a mi hermana. ¿Qué estaba haciendo aquí? Una oleada de recuerdos invadió mi mente, cada uno más vívido que el anterior. Recuerdos de la infancia, susurros de una presencia que siempre me ha acompañado, como una sombra. Solía jugar en este bosque, pero ahora era un laberinto de misterio y miedo. ¿Por qué tú estás aquí? Me pregunté a mí mismo, con la voz temblorosa, haciendo eco entre los árboles. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir los ojos de los lobos sobre mí, pero había algo más, una presencia que se movía entre las sombras. La densa niebla parecía tragarse cualquier rastro de luz, y no sabía si tenía el coraje de enfrentar lo que estaba al acecho. De repente, una sombra se destacó entre los árboles y yo, por un impulso instintivo, me levanté. ¿Quién está ahí? Grité, con la voz entrecortada. El miedo y la curiosidad se entrelazaron dentro de mí, creando una tormenta de emociones que no podía controlar. La sombra se acercó lentamente, revelando un lobo de pelaje plateado, imponente y misterioso. Sus ojos brillaron con una sabiduría que nunca antes había visto. No deberías estar aquí, dijo el lobo, su voz profunda y resonante, como el eco de un trueno distante. Este lugar guarda secretos que no estás preparado para afrontar. Mysterios. Pregunté confundida, sintiendo la adrenalina corriendo por mis venas. ¿Qué sabes de mí? ¿Lo que está sucediendo aquí? El lobo se acercó y me di cuenta de que había un entendimiento silencioso entre nosotros. Tú llevas el peso de tus recuerdos, Javier. Este lugar es un reflejo de lo que tienes escondido en tu interior. El collar es una llave, pero debes decidir si quieres abrirlo. ¿Decidí? Me reí, una risa nerviosa, sin saber si era una reacción de incredulidad o desesperación. Yo no elegí estar aquí, solo quiero irme a casa. Volver a casa no es tan sencillo, respondió el lobo, su voz ahora más suave, como un susurro que acariciaba mi mente. Debes enfrentar lo que temes. El bosque no es solo un lugar físico, es un laberinto de tu propia alma.
Miré a mi alrededor, los árboles parecían inclinarse para escuchar nuestra conversación y el aire estaba cargado de una energía palpable. ¿A qué quieres que me enfrente?, pregunté, con la voz entrecortada. No sé qué estoy haciendo aquí. Lo que temes es más profundo de lo que crees, respondió el lobo. Mira adentro, Javier. ¿Qué perdiste? ¿Qué te niegas a recordar? Cerré los ojos, la creciente presión en mi pecho era casi insoportable. Las imágenes comenzaron a emerger nuevamente, la sonrisa de mi hermana, la calidez de su abrazo y luego, la sombra que cayó sobre nuestras vidas, un evento que había enterrado, tal vez para siempre. La noche todo cambió, murmuré, mi voz casi un lamento. Sí, confirmó el lobo, como si supiera exactamente de qué estaba hablando. Te alejaste, pero el dolor permanece. Este bosque es lo que creaste para protegerte, pero la protección tiene un precio. No puedo afrontar esto, dije, con la voz entrecortada. Es muy doloroso. No quiero recordar. Pero tienes que hacerlo, insistió el lobo, con los ojos fijos en los míos, como si quisiera penetrar en mi alma. Solo entonces podrás liberarte y encontrar el camino de regreso. El viaje comienza ahora. Esas palabras resonaron en mi mente y me di cuenta de que no había escapatoria. El bosque, los lobos, la presencia oscura, todo estaba entrelazado con mi propia historia. Era hora de afrontar lo que había olvidado, lo que había intentado enterrar. Y con eso, un nuevo peso se instaló en mi corazón, una determinación creciente. Si eso es lo que necesito hacer, entonces lo haré. No puedo seguir huyendo. El lobo dio un paso adelante y la niebla a nuestro alrededor pareció disiparse un poco, como si el bosque mismo me estuviera dando espacio para respirar. Entonces ven, Javier. Enfrentemos juntos lo que se esconde en la oscuridad. Los árboles permanecían a mi alrededor como centinelas silenciosos, y la niebla que envolvía el bosque parecía palpitar con vida propia. El olor a tierra mojada y hojas podridas llenó mis fosas nasales mientras intentaba entender qué estaba pasando. La parálisis todavía dominaba mi cuerpo, pero una ola de coraje comenzó a acumularse dentro de mí. El recuerdo del collar de mi hermana todavía resonaba en mi mente, como un eco lejano de un pasado que parecía entrelazarse con el presente. A medida que me adentré más en el bosque, noté marcas de garras en el suelo, profundas e incrustadas en la tierra. Era como si algo o alguien hubiera dejado un rastro de presencia, un testimonio de que ese lugar guardaba secretos arcanos. Mi corazón se hundió en mi pecho cuando me di cuenta de que estas marcas no eran solo restos de animales comunes. Había un patrón, una intención. ¿Qué pasó aquí?, murmuré para mis adentros, con la voz temblorosa. Fue entonces cuando lo escuché. Voces susurrantes, como si los árboles compartieran secretos antiguos. Javier. Javier, el sonido era casi musical y al mismo tiempo profundamente inquietante. Intenté concentrarme en las palabras, pero parecieron escaparse, como vapor en un día frío. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, más para aliviar la tensión que para esperar una respuesta. Las voces se callaron y un escalofrío recorrió mi espalda. En un movimiento repentino, el lobo sabio reapareció. Él estaba allí, sus ojos brillaban con una luz que no podía descifrar. ¿Por qué me miras?, pregunté, mi voz ahora más firme. El animal se acercó, su presencia era a la vez reconfortante y amenazante. Era como si él supiera más sobre mí que yo. Estás perdido, Javier, pareció decir, aunque no hubo palabras. Sentí que había algo más profundo en nuestro encuentro, una conexión inexplicable. ¿Usted puede ayudarme? No sabía si me estaba dirigiendo al lobo o a mí mismo. Intenté entender si él era un guía o un guardián, un puente entre lo que yo era y lo que necesitaba ser. Mientras miraba al lobo, las voces susurraron de nuevo, ahora más intensamente. El bosque guarda tus verdades, tus miedos, debes enfrentarlos. La sensación de que había algo escondido, algo que necesitaba ser revelado, se intensificó. Sentí una presión en mi pecho, como si el mismo bosque me comprimiera, exigiendo que enfrentara los misterios que me rodeaban. Secretos, miedos, repetí, tratando de encontrar un hilo de lógica en la confusión. El lobo ladeó la cabeza, como animando mi reflexión. Si el miedo me consume, ¿cómo escaparé?
La pregunta quedó flotando en el aire y me di cuenta de que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. «Debes mirar hacia adentro», pareció insistir el lobo, y aunque no hubo palabras, sentí que quería que profundizara en lo más profundo de mi propia alma. Enfrentando los fantasmas del pasado. Entonces un recuerdo invadió mi mente como una ola, la imagen de mi hermana, riéndose en una fiesta, con la luz brillando en sus ojos. Pero pronto se convirtió en un destello de dolor, desde el día que la perdí, cuando todo se vino abajo. No pude protegerla. Grité, con la frustración hirviendo. El lobo se acercó aún más, como si intentara comprender mi dolor. La perdiste, pero eso no define quién eres. Acéptalo, Javier. Liberate. Las voces se convirtieron en un coro de apoyo que resonó a mi alrededor. Enfrentarlo. Enfrentarlo. La llamada del bosque pareció resonar en lo más profundo de mi ser. Necesitaba hacer esto. Necesitaba seguir adelante y comprender la conexión entre lo que había perdido y lo que todavía tenía para ofrecer. Respiré profundamente, la adrenalina corría por mis venas, mientras el lobo me observaba, la sabiduría en sus ojos me daba fuerza. Con una última mirada al animal, supe que estaba listo para enfrentar lo que sea que se escondiera en las sombras del bosque. El aire estaba pesado y lleno de un silencio opresivo, roto solo por el susurro de las hojas y los ecos distantes de los aullidos de la manada. Se paró frente al lobo sabio, su pelaje gris brillando a la luz que se filtraba entre las copas de los árboles. Su mirada profunda y penetrante pareció escudriñar mi alma, dejando al descubierto cada miedo y duda que intentaba enterrar. «¿Quién eres?», pregunté. Mi voz era un susurro apenas audible, pero la respuesta no llegó con palabras. Fue una conexión silenciosa, una comprensión que trascendió el lenguaje. «No lo entiendes, Javier», la voz del lobo pareció resonar dentro de mí. «Soy parte de ti. Los miedos que enfrentas aquí son los mismos que escondes en tu vida real». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo podría un animal ser una extensión de mi propia conciencia? Intenté procesar esta revelación mientras la parálisis aún se apoderaba de mi cuerpo. «Estás en coma, atrapado entre la vida y la muerte», continuó el lobo, con un tono serio, casi triste. «Este bosque es un reflejo de tus miedos, de tus secretos más profundos. Cada sombra, cada susurro, cada gemido que escuchas, eres todo tú. Necesitas enfrentarlo para liberarte». Quería gritar, quería luchar, pero el miedo aún me detenía. «¿Cómo puedo salir de aquí?», rogué, con la angustia apretando mi corazón. El lobo dio un paso adelante, con una mirada que parecía entender mi lucha. «Necesitas confrontar lo que está oculto. El collar que encontraste es una llave. Recuerda lo que representa. Tu hermana, ella es la luz en la oscuridad». Al escuchar su nombre, un torbellino de recuerdos se apoderó de mi mente. La fiesta, las risas, la sensación de consuelo cuando la vi por última vez. «¿Está ella aquí?», pregunté, con la esperanza brotando de mi corazón. «Ella te está buscando», respondió el lobo, inclinando la cabeza. «Pero primero debes liberarte. ¿Qué es lo que más temes? ¿Qué escondes?». Cerré los ojos, tratando de encontrar la respuesta, pero todo lo que podía ver eran las sombras danzantes a mi alrededor, susurrando secretos de un pasado que preferiría olvidar. «El pasado nunca se puede olvidar, Javier. Acéptalo. Enfréntate al dolor». Con un esfuerzo sobrenatural, finalmente pude mover un brazo. Los músculos estaban debilitados, pero el sentimiento de esperanza crecía dentro de mí. «Puedo hacer esto», murmuré para mis adentros. «Yo necesito». El lobo observó, con sus ojos brillando con sabiduría antigua. «Sí, puedes. Pero ten cuidado, el bosque no es amable con los que huyen». Respiré hondo y comencé a arrastrar mi cuerpo, obligándome a ponerme de pie. El aire frío que entró en mis pulmones pareció vigorizarme. Cada movimiento era una batalla contra la parálisis que me envolvía, pero estaba decidido a enfrentar lo que me esperaba. «Estoy aquí. Estoy peleando», grité, mi voz resonó en el bosque. El lobo se alejó un poco, como si me estuviera guiando. Seguí su camino, cada paso resonaba en mi corazón, hasta que se formó una sombra en la distancia. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz temblaba de miedo.
La sombra se acercó lentamente, revelando más de lo que esperaba. Era la silueta de una mujer, y mi corazón se hundió al reconocer su familiaridad. «Javier». La voz era suave, pero llena de preocupación. Sophia. Grité, la esperanza mezclándose con el dolor. «Estoy aquí. Estoy aquí». El lobo se alejó, como cumpliendo su papel. Sabía que necesitaba enfrentar mis demonios, pero ahora, con su presencia, había una nueva resolución en mí. Vit. «Es peligroso», le rogué, pero ella avanzó desafiando la oscuridad del bosque. «No te dejaré», respondió ella, con la mirada fija. «Te traeré de vuelta». Y en ese momento me di cuenta de que la pelea no era solo mía. Era nuestro. El bosque, con sus misterios y secretos, estaba a punto de ser desafiado. Ya no estaba sola y eso me dio el coraje que necesitaba. «Afrontemos esto juntos», dije, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. El bosque parecía moverse a nuestro alrededor, pero ahora tenía algo por lo que luchar, la luz de Sofía y la promesa de que, juntos, podríamos desbloquear los secretos que nos mantenían atrapados.